Hola Cris, ¿cómo va todo? Escuchándolos atentamente. Muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Compará este viernes con el anterior. Se cumple el teorema del profe de Pablo. El viernes que viene vamos a estar hablando de otra cosa. Acordate de lo que hablaste hoy, anotalo y va a ser que el viernes que viene cambia. Sí, sí. Una vez leí en un tuit, Argentina es ese país, creo que Lisandro Varela, buen bipolar lo escribió, ese país donde te vas 2 semanas y cambió crees todo, que cambió todo. Y a los 20 te vas años, 20 años sí. Y no cambió absolutamente nada. Y vos sabés que esto lo suelen contar los diplomáticos como algo original para hablar de cuando les preguntan de Argentina. De todas maneras, creo que no tendríamos que abrazarnos a eso, porque significa, por lo menos para mí, una enorme señal de alarma de que no podemos progresar. Que sea real no significa que esté bien. ¿Sabés qué pasa? Es que si tomás los últimos 20 años, en muchas cosas es real. Y sí. Entonces, eso nos tiene que llamar la atención. Y fíjate todo lo que pasa cuando querés cambiar algo en Argentina. La resistencia que hay de un montón de sectores a cambiar algo. Y antes, más atrás en el tiempo, tenías dictaduras militares. Alguna sangrienta como el 76 al 83, pero tenías desde el golpe a Perón en el 55, tuviste 20 años del 55 al 76, alternancia entre algunos gobiernos que ni siquiera terminaban el mandato y la intervención. Bueno, el cambio de la democracia sí está bueno, pero también no es un cambio que genere calidad democrática por el primer día que vas a las urnas. Y eso creo que lo estamos aprendiendo, por lo menos en la mayor parte de nuestras vidas. Sí, y hay también, creo, Argentina tiene 42 años de democracia, o va a cumplir 42 el 10 de diciembre, algo vinculado con la era de las redes sociales, la intensidad, la ansiedad, la demanda, que todo sea rápido, el cuestionamiento a las instituciones, que a la Argentina la agarra con una democracia muy joven. Mira, el tema que acabas de tocar es, te diría que es vital en cuanto, me parece a mí, un cambio incipiente, que no sabemos cómo va a ser. No tenemos ni idea. Pero una aceleración que ya está teniendo influencia en los debates. Sí. Porque esta aceleración que nosotros notamos, cómo de pronto se instala un tema, se instala otro, cómo hay guerra de información, de desinformación, noticias verdaderas, noticias falsas, a nosotros nos obliga a que nos enfoquemos, te diría casi en un triple chequeo, pero también que cambia la índole de lo duradero en los debates. Entonces, lo que se va a sostener es lo que realmente sea verdadero y consistente. Sí. A lo otro se lo va a llevar el viento del debate, la hojarasca de la desinformación, y en definitiva, lo concreto es lo único que va a poder mantenerse en pie. Y tienen que ser muy conscientes de esto los gobiernos. Sí, coincido 100%. El tema es que al principio, en esta era de la intensidad, donde todo es tan intenso como efímero, todo parece importante, urgente, imprescindible, y solo el tiempo hace el trabajo. Mira, separar. El problema que tiene eso es el efecto que tiene algo que se instala falsamente en el resto de la sociedad y el daño que eso genera, incluso para los verdaderos debates. De todas maneras, más allá de esto, siento que el público, digamos, el votante, los ciudadanos, están asistiendo probablemente en esta campaña a la campaña más acelerada y con mayor ruido informativo, que no siempre es información. Entonces, eso no solo es algo que van a tener que tener en cuenta los equipos políticos. Lamentablemente, algunos los tienen en cuenta también para utilizar estos elementos para torcer los argumentos para su lado. Sí. Eso a nosotros nos obliga a ponernos firmes con la calidad de la información que demos, con la calidad de nuestros argumentos. Pero al mismo tiempo también es mi temor esto, Juan. Mi temor es que ese aturdimiento genere que el ciudadano diga no doy más y dé un paso al costado. Porque estamos viendo también este desafío de que la gente sienta que su poder cuenta cuando va a poner un voto. Sí. El porcentaje de ausentismo en algunas elecciones, o en la gran mayoría de las que hemos tenido en este calendario 2025, marca un punto a tener en cuenta. Hay que ver qué pasa el 26 de octubre, que es la elección nacional. Pero también es verdad que ese ciudadano
también tiene sus propios medios, sus cuentas de Twitter, Instagram, y produce contenido desde su opinión. Y también lo sufre. Claro, y puede también denunciar mala información desde un programa de televisión, desde un programa de radio que está escuchando, desde un canal de streaming, Sí. y dice, no, este señor está mintiendo, no diciendo, no opinando sí. algo con lo que no está de acuerdo, pero directamente, mire, este señor o esta señora objetivamente está mintiendo. Sí, lo que pasa es que prevalece una noción de caos, no una comunidad de información. Porque en otro momento, probablemente, al no ser tan acelerado el flujo de información, ¿no? Como lo es hoy. Y era más unidireccional. No, probablemente los medios organizaban la información. Yo no digo que eso era perfecto, pero ahora el desafío crece también para el consumidor de noticias. Sí, claro. Entonces vos tenés que la gente se encuentra ante un caos informativo, ¿no? Que por ahí también significa a veces el poder del algoritmo, el poder de los sesgos de confirmación. Entonces hay un montón de elementos. Lo tribal también. Hay un montón de elementos que, a ver, ¿yo qué estoy viendo ahora? Cuando entra Milei en 2023 con una gran base de producción de contenidos en redes, eso era una novedad. Ahora siento que el resto de la política, que en estos 2 meses probablemente ganó mucho terreno al ejército de militancia digital del gobierno por motivos diversos, es como que le agarró la mano a los trucos que usaba el sector libertario. ¿Te puedo agregar algo? Sí. Fue muy eficaz para ganar la elección y no siempre lo que te sirve para ganar te sirve para gobernar. Algunas cosas sí, otras no. Esto lo hablamos. Pero ahora es como que hay sectores que le agarraron la mano a de pronto las técnicas digitales que había traído como novedad el sector libertario. Pero eso no quiere decir que no se hayan quedado atrasados, porque eso era novedad en el 2023 también para la gente. Hoy la gente también le agarró la mano a ese tipo de mensaje. Entonces, ¿qué está pidiendo hoy? Y además la gente produce esos mensajes, también es productora de contenido. Y en definitiva, ¿cómo llegarle a la gente? Es un desafío para nosotros mismos, hablándote hoy acá, como lo es para alguien que está pidiéndote el voto, como lo es para las certezas de lo que te pasa en tu vida y decir, a ver, ¿esta gente me está entendiendo o no me está entendiendo? ¿Me está haciendo un mensaje de marketing? ¿Para quiénes hacemos el programa? Sí, pero es como que tenemos que todo el tiempo, todos los días, estar focalizados en algún ángulo de claridad. ¿Me entendés? Porque yo lo que percibí en estas 2 semanas, y nosotros estamos acostumbrados, comillas, acostumbrados a manejar un montón de información, pero estas 2 semanas fueron de una intensidad muy angustiante para la gente. A ver, veníamos la semana anterior con los 3 días de corrida, que fue el momento de mayor zozobra probablemente del gobierno en lo económico, que era un tema que lo tenía controlado. Todavía no terminamos el debate de cuál fue el origen de esa crisis, que el gobierno dice esto fue un ataque político. Otros dicen, no, pará, pero si hubieran comprado reservas, si hubieran acumulado reservas, no hubieran tenido el ataque político. Ponele, político, económico, interactuando entre sí. Pero también es cierto que a nivel social generó una especie de angustia por lo que va a venir. Entonces, cuando a vos se te achica el plazo de lo que vos sentís que puede pasar, en Argentina te asustás. Veníamos de ahí. Aparece todo el impacto que, ojo, muchos dicen, bueno, a Milei lo salvó Estados Unidos. A ver, en parte podés decirlo así, pero por ahí otro que no era Milei no conseguía ese apoyo. Y también hay que decir esa parte. Es que hay una relación directa entre el vínculo, entonces, la afinidad personal, ideológica entre Trump y Milei para entender el rescate o el salvataje, además de algún interés geopolítico concreto de Estados Unidos en Argentina. Pero la realidad es que si no era Milei, por ahí no conseguía ese apoyo, que no lo consiguió nadie, porque históricamente es un apoyo sin precedente. Ahora, ¿dónde nos lleva eso? Cuando estábamos viendo dónde nos llevaba eso y estábamos por contar lo que estaba pasando en Estados Unidos, nos dimos con la Argentina mexicanizada, donde
sicarios de cuarta transmiten en vivo por internet la tortura, el descuartizamiento y la muerte de 3 chicas. Y eso es algo, creo, Cris, que debe, y es una frase que a veces se usa como cliché, unir a los argentinos. Creo que más allá de lo que pensemos en materia macroeconómica o social o política, creo que hay que cerrarle la puerta a ese componente narco, a esa Argentina. Yo no quiero ser hipócrita en esto. Yo creo que hay gente que no tiene esa misma intención, que no tiene la intención de combatir el narco. ¿No? Sí, creo que hay gente que no tiene la intención de combatir el narco. ¿Pero por qué? ¿Cómo por qué? Porque solamente mira lo que pasa en la provincia pero de Buenos Aires. ¿por qué crees que no tiene la intención? ¿Por razones económicas? ¿Por...? Mira, enseguida voy a... A mí me dejó impactada algo que escuché ayer en una entrevista y acá vos tenés la sensación de que en algunos sectores políticos abolicionistas se decidió no combatir el delito. Se decidió justificar el delito, normalizar el delito, romantizar el delito, no combatir el delito. ¿Y crees que puede haber un sector político que hizo ya demasiados negocios y que le es ahora imposible, además de hasta no tener ganas de salir de ese vínculo con el componente narco? No sé hasta dónde está metido en el terreno porque es alarmante. Es alarmante. Es muy alarmante. Yo creo que la gente que me está mirando, que no se está mirando, y ni hablar, los que sufren esto en carne propia, saben a qué nos referimos. Sí, a mí me parece que lo que ha ocurrido con las 3 chicas, si bien muchas familias pueden decir, a mí me ocurrió algo similar o tengo mi familia arruinada por la presencia de los narcos, el nivel de ensañamiento, de crueldad, de filmar para un circuito de 45 personas en Instagram, debe marcar un límite. No llegás ahí en media hora. No llegás ahí en media hora. Entonces, acá hay muchas cuestiones. Bueno, enseguida voy a tratar este tema, también otras cuestiones políticas, pero es un momento... A ver, estas 2 semanas para el argentino que... A ver, el que nos elige a nosotros, el que elige ver un canal de noticias donde hay mucha información política, probablemente es un ciudadano más comprometido e involucrado con los temas duros. Eso ya es un montón. Que la gente ahora esté viéndonos a nosotros hablar de estos temas un viernes a la tarde, significa que le importa, que no se quiere hacer a un costado, que no quiere negar la realidad y que quiere tomar ciertas decisiones en función de esa realidad, ¿verdad? Sí. Pero si vos te pones a ver lo que le tocó recibir al ciudadano argentino estas 2 semanas, en el combo, y que terminan con el emerger de la Argentina mexicanizada por ciertos estratos narco, decís, bueno, ¿entendés? Entonces, creo que todo esto está... todo esto se va a procesar también camino a octubre. Todo, todo. Sí, yo creo que es un país en el que en este país no te aburrís nunca, es una muy mala señal. Sí, lo que pasa es que ponele que tenemos como un componente italiano, caótico, ¿viste? Sí, pero... Tenemos un componente futbolístico en la vida diaria, tribunero, de querer ganar el partido, no importa en lo que sí, estemos de querer hablando. Tener razón en las discusiones. ¿Viste? Que eso hasta nos da una vitalidad, porque somos un país donde convivimos racialmente, interreligiosamente. Y esos son valores que hoy en muchos lugares del mundo no están, Juan. Sí. No están. Sí, Argentina sigue teniendo un margen de tolerancia y respeto por las instituciones que en otros países no hay. Y nos corre sangre de distintas razas en la piel. Y no nos parece un problema. Al contrario, es nuestra identidad. Sí. Entonces eso, que estamos diciéndolo como lo más natural del mundo, hoy no existe en muchos puntos del mundo que teóricamente son países desarrollados. Por eso
lo que ha pasado con esas 3 chicas debe ser un llamado de atención, porque va en contra de ese activo, si querés, que tiene Argentina. Me parece que va más allá de esto. Esto es la salvajada. A ver, mirá, me quiero acordar, ojalá me acordara exactas las palabras, un libro que fue icónico, emblemático del periodismo narrativo, que fue Noticia de un secuestro, de Gabriel García Márquez. Y en ese libro, él ya planteaba que había una droga peor que las mal llamadas heroicas, que era el dinero fácil. Y le asignaba al dinero fácil que implicaba el narcotráfico y todas sus actividades satélites, el poder de quebrar moralmente a cualquier sociedad. Entonces, cuando vos tenés a la par que el 10% de los chicos apenas termina el secundario en tiempo y forma, y este emerger de una generación muy joven, donde te encontrás, y lo digo con angustia, naturalizada la prostitución en las chicas más jóvenes, porque acá, ojo, no se trata de libertad, también se trata de necesidad. Sí. Y de la naturalización del ejercicio de la prostitución en chicas que podrían estar jugando o estudiando. Al mismo tiempo, esta exposición, que eventualmente si lo hacían como forma de supervivencia, termina en donde termina, ¿no? Y tenés por el otro lado una especie de generación de chicos de entre 15 y 25 que ya se denominan capos narco de segundo rango y que torturan o matan como si jugaran un videojuego. Porque esto no es una novedad, ¿entendés? Entonces, vos tenés una absoluta desvalorización y ahí no hay ni concepto de lo humano. Sí, y también tenés la necesidad de exponerse, de estar en las redes, desde hacer público algo que pertenece al ámbito privado por necesidad y por deseo, hasta, por ejemplo, esta decisión de transmitir para 45 personas un triple asesinato, con un nivel de ensañamiento, o sea, con una necesidad también de progresar, de subsistir, de sobrevivir. Es un código penal eso. No es una... Eso es un código penal. El código penal narco que funciona más que el otro. Porque si no, no estarían haciéndolo. Esto es código penal narco, funciona. Mirá, en vivo, ejecución. Sí. Eso es una ejecución narco, en vivo. Y el otro código penal, no sé si lo usan de papel higiénico, creo que tampoco, ni a papel higiénico llega, porque si no, no estarían estos pibes haciendo esto con tanta facilidad. Y con tanta rapidez, dinero fácil y rápido. Porque acá, reitero, esto García Márquez lo decía en la época de los extraditables, ¿se acuerdan? Bueno, los que tienen algunos años se deben acordar. Sí. Lo decía, hay una droga peor que las mal llamadas heroicas. Ya era el prólogo de toda la sofisticación que vemos hoy, donde estamos hablando de drogas sintetizadas en laboratorios, donde tenés que ver bien si un laboratorio es un laboratorio o la pantalla de una cocina de droga. Y no sabés cuántos están metidos en lo mismo. Y fíjate vos que todo ese nivel de sofisticación, las instituciones no tienen ni la velocidad ni los recursos para frenarlo, para atenuarlo, para hacer inteligencia, para descubrirlo. Después, por supuesto, viene la cuestión de la voluntad política, que también, me imagino, forma parte de tu análisis. Pero supongamos que un gobierno sea virtuoso y quiera atenuar y anticiparse a todo esto, no puede. Bueno, no puede. Pero venimos acá, no se puede obviar que de estos... En la provincia de Buenos Aires gobernó la mayor parte del tiempo el peronismo. Por eso te estoy hablando de... Perdóname. Y una facción abolicionista, el peronismo. Donde cuando nos encerraron a todos en la pandemia, soltaron a los presos. Entonces, acá hay un concepto que permeó. Y cuando vos te pones... A ver, hoy estamos hablando de la palabra libertad. Muchísimo. Hablamos de la libertad. Ganó un gobierno que habla de la libertad. Se discute cuál es la verdadera libertad.
La libertad probablemente ha sido temas de discusión en la Argentina. Hoy, cuando hablamos de retenciones, hablamos de libertad económica. Cuando hablamos de narcotráfico, hablamos de una esclavitud. Sí. Porque el adicto es esclavo. Su voluntad está tomada. Es una persona que perdió su voluntad. Sí, es dependiente. Claro. Entonces, y a muchos no les inquieta que haya una generación esclavizada por la droga. Y muchos otros también naturalizan o hacen cool la idea del consumo. Que una cosa es hablar de este tema en Palermo, donde tenés las necesidades básicas satisfechas, Sí. y otra cosa es en la exposición de los sectores más empobrecidos. Porque estas chicas, que las familias recibieron cortadas en pedazos, estaban en ese marco de exposición, donde los chicos más jóvenes son carne de cañón. Son carne de cañón. Entonces, de esto no se habla en serio. Y el Estado no llega a cortar ni de raíz ni con el vínculo avanzado esa conexión cada vez más perversa y creciente. Yo recién vi, ¿cómo me decís, Flor? Ya voy. Yo recién vi un tuit del gobernador Kicillof donde se enoja porque hicieron una imagen falsa de él en un Apple Store. Entonces pone verdadero y está Milei con Trump, falso, su imagen en el Apple Store. Lo del Apple Store es lo de menos. Para mí que se haya ido a Nueva York esta semana es lo grave. Y no dijo nada. No dijo nada y probablemente le están diciendo sus asesores, no digas, no te metas en la conversación, no generes más conversación. Aferrate a eso que es falso y directamente... Claro, anda por ahí, anda por ahí. Y hay una señora que le entregaron la hija en un cajón cerrado porque no la podía velar a cajón abierto, porque le habían destruido, que no sabe qué más decir para que le presten atención en la provincia que gobierna Kicillof. Ahora que el narcotráfico es un tema nacional y tiene que serlo, obvio. Claro que sí, pero eso no exime a la provincia más grande del país. Que entre Rosario y la provincia tenés los dos focos más complejos. Y lo sabe todo el mundo. Por eso es necesaria la cooperación entre los dos gobiernos, las dos jurisdicciones, la federal y la provincial. ¿Vos qué opinás? ¿Que lo van a poder hacer? No hay elementos en el pasado para ser optimista. Y no hay una misma mirada. Es muy preocupante lo que acaba de pasar y lo que hay que pensar sobre este tema. Pero bueno, estamos hablándolo. Sí. No estamos mirando para otro lado y si alguien a esta hora, un viernes a la tarde, nos está mirando, es porque le importa, porque tiene hijos, porque le preocupa y porque no quiere que Argentina termine convertida en países que están dominados por el narco. Sí. Y ese, insisto, debería ser un objetivo que exceda las posiciones políticas. Exacto, exacto. A menos que hagan negocio con eso. Sí, que ha ocurrido eso. Exacto. Juan, un Liz, placer. Un placer. Perdón el tono, si no era tu viernes ideal, pero No, bueno, pero salió del pecho, me parece todo esto. Como tiene que ser, olvídate. Un placer. Placer.